Estamos de vuelta en Habla el Pueblo. Ahora habla el pueblo electoral. Estamos acompañados esta noche de 3 candidatos al Congreso de la República que van a contarnos qué es lo que van a hacer si es que llegan al Congreso, y también van a comentar la coyuntura electoral. Vamos, señor director, presente usted a nuestros invitados de esta noche. Juan Cheput, Víctor Belaunde y Manuel Benza Fluker. Manuel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Salud en 10 segundos. Hace rato que quería venir a hablar al pueblo. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Hola Juan José, es un placer estar nuevamente acá para no solamente compartir con usted respecto a la propuesta de Peruanos por el Cambio, sino atender la llamada de nuestros oyentes. Víctor. Hola Juan José, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes de acá de Canal 11 y dispuesto a absorber las preguntas y mostrar las propuestas que tengo para en caso de llegar al Congreso. Comentarios sobre el análisis, sobre la coyuntura. Bueno, me parece, estamos todos de acuerdo en que las decisiones del jurado han sido muy lentas. Ha debido procederse con mayor rapidez. El electorado no tiene por qué padecer esto que está comenzando a padecer, ¿no? Estamos comenzando realmente la campaña electoral. Ha habido lenidad administrativa en ese sentido. También ha habido errores en los propios partidos políticos que no han cumplido los requisitos. Pues. Juan. Estamos en presencia de un nuevo escenario. A partir de hoy hay 2 partidos que han salido del escenario electoral, que son el partido de César Acuña y el de el señor de Julio Guzmán, y yo creo que tienen que atenerse a lo que indica la ley, ¿no? Está de más lo que está haciendo el señor Guzmán en el sentido de querer convocar a la prensa extranjera para indicar de que hay un fraude. Con eso lo único que hace es contaminar el proceso electoral. Víctor. Bueno, Acción Popular sigue trabajando con el mismo ahínco. Nuestro candidato al señor Alfredo Barnechea pues sigue solamente mostrando nuestras propuestas y vamos a trabajar duro hasta llegar el 10 de abril para pasar a la segunda vuelta. Okay. ¿De qué no se ha hablado en la campaña? Porque nos hemos centrado en si el señor se va o no se va, la copia o el plagio. ¿De qué cosas nos han hablado? De programas. Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que ver. De manera específica. Sobre la Constitución, sobre la industrialización, sobre la moralización, sobre salud, educación, sobre empleo digno, sobre pensión universal, etcétera. Soy sociólogo, economista y planificador. Una propuesta específica. ¿Sobre qué tema, Leo? Por ejemplo, sobre educación y sobre salud. Esta Constitución es una de las pocas del mundo que no garantiza ni la salud ni la educación. Artículos 11 y 13. Eso no puede seguir así. ¿Debemos seguir con la misma Constitución o no? No, hay que cambiarla, no solo por eso. Ok, debemos seguir con la misma Constitución, ¿no? Yo creo que tiene que haber algunos ajustes, ¿no? En algunos aspectos puntuales de capítulos como el educativo, el mismo capítulo económico, en el cual se iguala la inversión peruana con la extranjera, cosa que es inusual y que no se da en ninguna otra constitución, al menos en América Latina. Y en el tema de la reforma política, yo creo que la actual estructura política, el actual formato político no da para más. Tiene que haber un gran proceso de reforma. Pero se pueden hacer parches a la actual Constitución, no es necesario cambiarla. Yo creo que se pueden hacer parches porque tampoco es cuestión de... No vivimos un momento constituyente. Yo creo que para que haya una nueva Constitución tiene que haber un momento constituyente que se da por una serie de factores y creo que el Perú no lo atraviesa ahorita. Víctor, ¿qué opinas? Justamente una de mis propuestas es el retorno a la bicameralidad. Si bien es cierto, es una propuesta impopular, creo que es necesaria. Hace poco, o hace algún tiempo, el doctor Javier Valle Riestra indicaba inclusive que estas cámara alta y cámara baja no deberían ser cámaras siamesas. Y creo que sí necesitamos un Congreso a la medida para que trabaje y fiscalice en buena forma y no como lo está actualmente trabajando este Congreso. Por ejemplo, en el Congreso de la República bicameral, ¿tú votarías, si fueras congresista, a favor del TPP, del Trans-Pacific Partnership, o no? Una de las cosas que tenemos que hacer es cumplir los tratados y lamentablemente el Perú viene de gobierno tras gobierno en estos tratados. No podemos salirnos del tratado porque tendríamos penalidades y eso hay que decirle a la gente. Nosotros tendríamos que ver cuál es la manera de ver o la mejor manera para salirnos de ahí si es que es posible. Pero todavía no lo hemos votado en el Congreso. Pero ya se han venido trabajando durante 2 gobiernos.
El problema es que ni siquiera se conoce el texto completo y tiene que ser discutido en el próximo Congreso porque hay cuestiones que podrían afectar al bolsillo de la gente, como el tema de los medicamentos. Uno de los problemas consecutivos que ha tenido tanto el gobierno de Ollantumala como el de Alan García es que los tratados muchas veces han sido acordados sin el beneplácito del Congreso. Y esa falta de transparencia es la que casualmente genera una serie de articulados que pueden perjudicar a la población. Manuel. JJ, déjame hablar, pues. Por favor. A ver, acá hay los neoliberales que quieren mantener el régimen económico y social de la Constitución y los que no queremos, ¿ya? El régimen económico ha fracasado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya lo dijo él, estoy de acuerdo, el artículo 62 debe cambiarse. El 63 es único en el mundo. Le da en realidad prioridad al capital extranjero y por eso el Perú se está vendiendo a pedazos. El 60 es el retiro absoluto del Estado, es decir, el Estado ya no tiene más obligaciones de satisfacer los derechos de los ciudadanos y todo es oferta y demanda. Y eso se ha demostrado en el mundo entero que es un fracaso. Y en Estados Unidos se aplica. Esta es la constitución más neoliberal del mundo. Manuel, vamos a tratar de hacer las cosas no muy técnicas porque yo hablo del pueblo Sí. Y tratamos de explicar las cosas de la manera más simple. Bueno. TPP, ¿sí o no? No, el TPP ya se ha estudiado. A ver, primero es secreto. Hay derecho a que el pueblo peruano se embarque en un tratado internacional sin saber de qué se trata. Eso es atentado contra la democracia. No se ha ratificado todavía por el Congreso y espero que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Segundo, ya está claro que va a aumentar el precio de las medicinas, que va a significar que los proveedores de Internet puedan controlar nuestros mensajes por Internet. Realmente eso no es soberanía del pueblo, no es soberanía de la patria. ¡Viva la patria! ¿Qué piensas, Víctor? Yo pienso que el Estado siempre debe cumplir lo que ha acordado. Lamentablemente y desafortunadamente durante los dos gobiernos anteriores ha venido trabajando el TPP. Por ello indico que si bien es cierto, hay que analizar bien cuál sería la mejor forma. ¿Pero tú estás de acuerdo o en contra? No, Tú yo personalmente no estoy de acuerdo, pero tendríamos que analizar si es que este no acuerdo traería consecuencias como penalidades, porque seguramente nos iríamos a algún arbitraje internacional y tendríamos problemas. ¿Estarías entonces en desacuerdo también con el candidato Barnechea? No, que no, le ha no. dicho que él sí va. Él no ha dicho que él sí va, él lo que ha dicho es que hay que evaluar el tema, Bueno, pero que no podemos perjudicar al país por una salida abrupta. Él textualmente ha dicho en una declaración hacia la República, el diario La República, de que no sería inteligente abstraernos de esto y que vamos a permanecer y que va a implementarse el TPP. Efectivamente, porque hay que ver las consecuencias que tendría el país si nos salimos ahora. Eso Víctor, hay que evaluarlo. A mí me preocupa esto porque en un eventual gobierno de Barnechea tendrían una Cámara o una representación parlamentaria que pensaría de una manera, el presidente de otra manera. De hecho, estuvo con nosotros el candidato Lescano, que tiene una posición similar a la tuya, y nos preocupó. No sé si me permites. Señor director, ¿tenemos nosotros imágenes del señor Lescano declarando precisamente sobre el tema? Adelante. Y consideramos que alargar las patentes de los medicamentos va a generar mayor costo de las medicinas. Ese es uno de los problemas. El segundo lugar es que se pone una serie de restricciones hacia el Internet. Y el Internet pues ya es Una un derecho pregunta humano. brevísima. El candidato Barnechea ha dicho que sí va a firmar el TPP y que está de acuerdo y que no nos podemos salir de los marcos legales internacionales. No, nosotros consideramos que ese documento es nefasto para la realidad nacional. En todo caso, se está contradiciendo. No tenemos algunas discrepancias con con la posición suya, pero tendrá que decidir el partido finalmente. El partido es el que decide que se tiene que reunir. Tendremos discrepancias y veremos en el partido. Pero mi posición es diferente. Yo lo que le he dicho es que hay que analizar, y yo concuerdo con el candidato, el señor Alfredo Barnechea, hay que analizar cuál sería el tema en el caso de la salida abrupta del TPP. Si hay alguna penalidad para nuestro país. Y eso creo que hay que evaluar. ¿Habrán penalidades? Claro, porque estamos sometidos a tribunales, que es la condición bajo la cual se suscriben los tratados, pero acá existe una situación que no estamos tomando en cuenta, que es que el tratado no ha sido ratificado por el Congreso y la Constitución exige que los tratados se ratifiquen por el Congreso. Hubo una maniobra durante el gobierno aprista
cuando un tratado comercial, un TLC, tal y como se trató en Chile, acá se trató como acuerdo comercial para pasar por encima del Congreso. Y lamentablemente los representantes claudicaron del ejercicio soberano, como bien señala Manuel, y no se discutió el tema, y ni siquiera se conoce el texto completo de lo que es el acuerdo comercial con Chile. En este caso, el TPP, en la medida que constitucionalmente no se discute en el Congreso de la República, no es un documento que pueda ser llevado a los tribunales en caso el Perú cuestione alguna de sus cláusulas. Entonces, el Congreso no tiene por qué claudicar de su soberanía y tiene que exigir una discusión previa. Cuando estuvo en ejercicio como presidente el señor Toledo, firmó gran cantidad de tratados comerciales. No, y empezó, muchos de ellos el primer tratado comercial es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que no se firmó durante el gobierno de Alejandro Toledo, sino durante el gobierno de Alan García, pero la discusión empezó durante el gobierno de Alejandro Toledo y duró cerca de 3 años. Y luego ya se suscribió durante el gobierno de Alan García. Es en el gobierno de Alan García donde se suscriben alrededor de 16 tratados de libre comercio. Manuel, ¿qué piensas de esto? ¿Qué es el neoliberalismo? Tratados de libre comercio son camisas de fuerza para el desarrollo de la industria peruana. ¿Por qué Perú tiene 3/4 parte de su población informales y 80% de su juventud informal? Porque no desarrolla producción agro y producción industria. Y claro, los TLCs matan esa posibilidad. El TLC con China no está matando gamarra y por eso nuestros algodoneros ahora producen más o producen menos. Producen menos. Están abandonando sus tierras. De manera que eso de toda la libertad al capital, eso es neoliberalismo. La defensa de los derechos es la defensa del pueblo, la defensa de la patria. Y eso es lo que falta. Ahora, desde el otro lado tenemos que han habido acá en América Latina gobiernos que intentan promover, digamos, formas distintas de hacer que sean considerados autoritarios, como el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Qué opinas de esto? Que los peruanos tenemos mucha imaginación, que no somos acomplejados y que no tenemos por qué copiar de nadie. ¿Leopoldo López es o no un golpista? No sé si estuvo metido en el golpe que organizó Carmona y se puso de presidente 3 días, no sé. Parece que la candidata del Pero Frente Popular tiene... No sé si estuvo, pero en todo caso, ella debería haber sido soltado desde mi punto de vista, pero Venezuela no me importa, me importa el Perú. Manuel, si tú me permites, tenemos una declaración que en esa misma silla en la que tú estás, Verónica Mendoza, dijo al respecto del señor Leopoldo López. Por favor, señor director, adelante. Hemos defendido el derecho a protestar de nuestros hermanos en Cajamarca, en Arequipa, contra el proyecto Tía María que se les quería imponer, o con los jóvenes pulpines. Defendemos el derecho a protesta aquí en el Perú, en Venezuela y en cualquier otro lado del mundo. Pero que de ahí pasemos a respaldar oposiciones poco democráticas, con actitudes golpistas como la que representa el señor López, tampoco nos vamos a ir a ese extremo, ¿no? Posiciones golpistas como la que representa el señor Leopoldo López. Es posible que Verónica tenga más datos que yo. Yo dije textualmente, lo puede repetir, yo no sé si él estuvo metido, pero hubo un golpe de Estado en Venezuela. Pero como lo hizo la derecha, no pasa nada, ¿no es cierto? La derecha sí puede hacer golpes. Pero los eventos en los que estuvo involucrado el señor López tienen que ver con los últimos eventos. Estamos hablando cuando el señor Maduro estaba en este proceso y estaba Carmona, además. ¿Qué opinas tú? ¿Estaba Carmona con López? Claro, digamos que no representan el golpe de Estado en la que se intentó bajar a Chávez, ¿no? En el tiempo en lo que secuestraron, sino se habla de una movilización social y se acusó incluso a la Embajada de Estados Unidos en Caracas de haber querido involucrarse. Insisto, yo no soy acomplejado, soy un hombre que cree que nosotros los peruanos tenemos la capacidad para manejar nuestros propios planes de gobierno. El Frente Amplio tiene gente de primera calidad y no tengo por qué ocuparme de eso. ¿Ustedes firmarían un TLC con Venezuela? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de todo TLC. De todo tratado de libre comercio. Yo tengo una posición discrepante con Manuel, ¿no? Yo creo que los tratados de libre comercio no son el problema, porque son un instrumento. El problema es cómo lo negociamos. Los tratados de libre comercio han permitido que nuestras exportaciones pasen de un promedio de 8.000 millones de dólares a cerca de 43.000 millones de dólares en los últimos años. Inclusive si ahora hay un bajón es por los commodities y ha generado una gran cantidad de puestos de trabajo.
Lo que sucede, y en eso sí le doy la razón a Manuel, es que muchas veces en el proceso de negociación no nos acordamos de nuestros industriales. Y nuestros industriales son los que más trabajo generan. Hay problemas muy graves, por ejemplo, con el sector textil por la invasión de prendas de la India y de la China. Entonces, todo ese emporio textilero peruano que se generó sobre la base de inversión de capitales propios ha perdido ante productos que ingresan con dumping, infravalorados y que no tienen la calidad de las prendas peruanas. Entonces, el instrumento está bien, pero el proceso de negociación es el que tiene que hacerse en términos estratégicos, Algunos cuáles han son los dicho- objetivos del país y de qué manera nosotros podemos, sin llegar a una protección, fomentar el capital y una élite Algunos peruana. han dicho que no tenemos buenos representantes a la hora de negociar y se ha mencionado directamente al señor Pedro Pablo Kuczynski, candidato de tu agrupación. De hecho, el señor Dahmer también en esta mesa tuvo duras palabras sobre el tema. Si me permites, tenemos Por supuesto. unas imágenes al respecto. Señor director, adelante con lo que dijo en su momento el candidato Dahmer. Lo he denunciado yo, la República Lobista, sobre Kuczynski, lo último del gas y la estafa. ¿De qué tratan los libros, por favor? Los libros tratan Muéstralo, todo muéstralo. el proceso. Todo el proceso. La República Lobista. Es cómo se entrega por Kuczynski el gas de Camisea. Estos son los procesos de No sé si- investigación sobre el gas de Camisea. Ajá. Y esto es lo último. Son los 3 marcadores con los cuales se reparte el gas. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es de que, como ha cambiado la circunstancia en México, tiene que abrirse la exportación del Perú a varios mercados. El Perú ganó en el CIADI un protocolo por el cual se tiene que pagar la regalía en función del marcador donde se regasifica. ¿Qué cosa quiere hacer Shell? Shell quiere hacer un mix. ¿Qué ha hecho el gobierno? Con la segunda estafa de la exportación en México, el gobierno está buscando un mix de una canasta de los 3 grandes marcadores, con lo cual Shell se llevaría 20.000 millones de dólares. Esa es la gran estafa que algunos quieren llamar renegociación, pero es una gran estafa que está en camino y que el gobierno está a punto de firmar con la Shell. Juan, la acusación en concreto de Dahmer era: el señor Pedro Pablo Kuczynski es un lobista, lo dijo textualmente, y que era asesor de Techin mientras que era ministro y que, bueno, utilizó sus influencias para... Bueno, eso es beneficiar. absolutamente falso porque la negociación se hizo a través de la Corporación Andina de Fomento, el BID, y negociadores de México y no del Perú. Por otro lado, el indicador internacional es el Henry Hub, que en el momento de la negociación estaba en $12 y ahora en 2. Por eso cuando se dice que renegociando vamos a conseguir mejores precios, simplemente se está traficando con el desconocimiento de la gente y se está generando una ilusión que no va a conducir absolutamente a nada. Es como si yo, por ejemplo, tuviera un auto de 1980 y pretendo venderlo para conseguir algo de dinero y cuando lo venden me dan $500 y luego yo le digo a la persona que lo vendió, ¿por qué no me dieron 5.000? Nunca me lo van a dar. Igual, una renegociación no va a subir los precios del gas. Lo que se tiene que hacer es incrementar la matriz interna de consumo para que de esa manera nosotros podamos... No podemos buscar mejores precios para nuestro gas. Es que no hay precios en el internacionales, están a $2. O sea, por más renegociación nadie te va a pagar más de los precios internacionales. Caballeros, vigentes. esto es Habla el Pueblo y el gran panelista de este programa es nuestro público que está al otro lado de la pantalla. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos, brevemente. De los Olivos, miren, el año pasado hubieron 3 marchas contra la televisión basura. Aló. Yo quisiera preguntarle a los señores qué opinan contra la concentración de medios y la televisión basura. Ellos como congresistas van a defender a la juventud, a los jóvenes, a las familias. Gracias. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Para Sí. los 3 panelistas, quería hacer 3 preguntas precisas. ¿Cuál es su opinión sobre la defensa de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural? ¿Cuál es su posición sobre los transgénicos, que hasta ahora no se ha implementado leyes para que eso no se propague? ¿Y cuál es su posición sobre la defensa del agua y de la Amazonía? Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. En Brevemente. primer lugar, quisiera plantear lo siguiente. Yo no sé por qué toda la vida se tiene que vincular el problema del Venezuela con el problema de los candidatos en el Perú. Es un comentario un poco absurdo. Que resuelvan su problema ya ellos y nuestro problema acá resolvemos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi trabajo es hacer preguntas y si son incómodas, lo lamento, ¿no? Pero mi trabajo es hacer preguntas. Víctor, varias preguntas en el tema de la concentración de medios. Bueno, la concentración de medios es un tema que creo afecta a la ciudadanía y al país.
¿Por qué? Porque no podemos permitir que en un solo medio, un solo grupo económico de poder mantenga los medios dominados, porque puede tener bajo presión ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, temas electorales, temas inclusive de encuestas, temas de televisoras, inclusive uno de los temas que también tocaron fue sobre la televisión basura, ¿no? En la cual una de mis propuestas es trabajar sobre los talleres de arte urbano. ¿Por qué? Porque hoy aproximadamente tenemos 27% de jóvenes en el Perú, alrededor de 7 millones y pico, y en Lima son alrededor de 2.300.000. Y considero que a la juventud se le tiene que trabajar. ¿Legislarías para que la concentración de medios no sea tal y sean varias las empresas? Sí, por supuesto, yo sí legislaría en eso. Okay. Bueno, si nosotros pensamos en las elecciones pasadas, las de 2011, habían programas políticos en la señal abierta en todos los canales. Uno podía generar un debate público sobre su participación en el canal 2, el 4, el 5, el 9, el 11, el 13, etcétera, etcétera. Hoy tengo que felicitar a RBC Televisión y el canal 11 porque es la única señal de canal abierto que en un horario estelar permite el debate público fundamental para la formación de toma de decisiones. Está caracterizado por el Banco Mundial que los países desarrollados se someten sobre todo a la toma de decisiones o al proceso de formación de decisiones sobre la base del debate público. ¿Qué se hace en un debate público? Se habla de medio ambiente, del derecho a la vida, cosas que han preguntado nuestros oyentes, y les permite formar opinión. ¿Legislarías para romper la concentración de medios? La legislación tiene que ser en función de promover las actividades que permitan una mayor discusión y una mayor generación de debate, porque también es cierto que una excesiva regulación puede significar al final una Me voy suerte de específicamente cooptación. al principio constitucional que dice que los medios no pueden estar en manos de una sola empresa. La Constitución textualmente lo dice. Así es. Y el comercio tiene el 80% de los medios escritos y tiene además presencia en... Hay una serie de conglomerados, yo creo que... ¿Pero legislarías para romper esto? Yo creo que es algo que se tiene que discutir internamente en la dirección política del partido para que de esa manera se pueda conformar algo que esté de acuerdo a la Constitución. Manuel, gracias. Bueno, yo no voy a esperar qué cosa diga el Frente Amplio, porque ya lo dijo. Estamos en desacuerdo con que un grupo de personas pueda contribuir a la incidencia de la manera de pensar política de una mayoría de la población. De manera que estoy definitivamente de acuerdo con aquellos que consideran que hay concentración de medios y que no debe haber. Hay varias formas imaginativas de romper eso, pero no tengo tiempo. Tú me quitas la palabra, hermano. Tenemos la brevedad que nos impone el tirano del tiempo. Bien. Ha dicho algo Verónica, van a crear un ente autónomo para regular los contenidos. ¿Eso se puede hacer? Un ente autónomo para regular los contenidos. Yo creo que esa es una actitud peligrosa, ¿no? Que nos podría llevar a una suerte de control de los medios de comunicación. Yo creo que hay mecanismos dentro de una gran ley de comunicaciones. Mira, hace años Baldo Cresalja hizo un estupendo texto sobre comunicaciones que debería someterse al debate público. Yo sí creo en la participación del Estado, no como ente hegemónico, sino como un promotor y regulador, porque eso lo dice nuestra Constitución. Pero sin embargo, llegar a un nivel de detalle que impida los niveles de libertad, eso es algo que es inadecuado. Víctor. Yo no estoy de acuerdo con la posición de Verónica. Yo lo que considero es que, si bien es cierto, no debemos estar de acuerdo con los grupos económicos que manejan los medios de comunicación, lo que sí podemos hacer es que las televisoras pues, pueden hacer de sus programas, obviamente... ¿Pero cómo les obligas? No, es que no los obligaría. Yo creo que las televisoras podrían dar sus programas, obviamente tratando en la mayor de la medida posible, pues trabajar también con programas culturales, con programas juveniles, que es lo que creo se Juancho, debe pues, hacer. dice, eso es peligroso. Un ente que concentre y tome decisiones es muy peligroso. No, depende de cómo se haga el ente. No un ente burocrático, sino un ente donde esté representado la sociedad civil, colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de ingenieros, ¿no es cierto? Y otros sectores digamos, que tienen mucho prestigio en la sociedad peruana. Entonces, ahí sí podría yo confiar, porque también es peligroso, es cierto, que un ente burocrático se pretenda controlar, pero no hay libertad de expresión en la medida que se concentre la información en pocas manos. ¿Qué opinas de una organización de ese tipo? Es correcto lo que dice Manuel convocando a miembros de la sociedad civil, pero el problema está cuando se cambia de gobierno y puede un gobierno autoritario hacer mal uso del instrumento que le dejó un gobierno democrático. Entonces, para evitar ese tipo de problemática que podría suscitarse a partir de un cambio de gobierno y que caiga en manos de alguien que sí quiere controlar, es preferible de que exista
una total libertad, pero en la medida de que la propia población entienda, gracias a ejercicios como este, ¿no?, de discusión pública, que es fundamental promover la cultura, como dice Víctor, tener programas de mayor participación, yo creo que la situación podría manejarse. Vamos a responder preguntas que nos hizo la televidente. ¿Qué piensas, Víctor, sobre la defensa de la vida desde el momento de su concepción? Pues sí, yo estoy de acuerdo, solamente que aquí quiero hacer un acápite y una de mis propuestas es despenalizar el aborto en casos de violación. Sé que es un tema difícil, respeto la posición de otras personas, pero considero que no podemos ir tampoco contra la libertad de la mujer y que la mujer en todo momento pues puede decidir en el caso de que si ella desea abortar en un caso de violación comprobada. En eso sí estoy firmemente dispuesto a pelear por ese tema. Juancho. En el Perú hay legislación sobre el aborto terapéutico desde inicios del siglo XX y yo creo que culturalmente aún se tiene que hacer una profunda discusión sobre ese tema. Yo estoy totalmente a favor de la vida. Si bien es cierto, en el caso de violación podría plantearse un debate nacional, yo creo que culturalmente esto podría llevar a algunos excesos. Yo en realidad considero por mi propia... yo soy católico, ¿no? Considero de que el tema tiene que ser tratado dentro de un contexto amplio y pensando siempre en que a la vida se le tiene que preservar desde su concepción. Y es lo que dice nuestra Constitución. Si me permites. Una mujer que sufrió violencia sexual, que resultó embarazada y que luego se somete a un aborto y que es descubierta por las autoridades, ¿debería ir 2 años presa? No, ese es un exceso, obviamente, que debería ser parte. Ese es un exceso que como te digo, lamentablemente sucede en la actualidad e inclusive hay muchos abortos clandestinos, es una realidad que no podemos negar, pero yo no he negado de plano esa posibilidad. Yo lo que te estoy diciendo es que culturalmente nos puede llevar a excesos. Por eso es necesario un gran debate para saber cuáles son los límites de esta ley, pues de lo contrario se puede aprovechar de esta para incurrir en una serie de asesinatos masivos. Manuel. Estoy de acuerdo con la posición de Belaúnde y del partido de Belaúnde. Yo creo que una persona violada, una mujer violada, tiene derecho a decidir si puede tener ese hijo o no. ¿Ya? Pero en cuanto a los transgénicos, estoy totalmente en desacuerdo con que en el Perú se incorpore eso. Ya se está metiendo por los palos. Y en cuanto a... Vamos a hacer un alto en ese tema porque ahí de pronto ganamos una respuesta. Pedro Pablo Kuczynski ha dicho, negar los transgénicos es como entrar a los tiempos de la Santa Inquisición. No, eso está completamente descontextualizado. Nuestra posición está en varias razones desde un punto de vista científico. Nosotros consideramos que el Perú tiene una gran cantidad de riqueza biológica que tiene que ser protegida y el tema de los transgénicos es algo que no se puede adoptar por una sencilla razón. No existe evidencia fáctica sobre si las cosas que se generan son buenas o malas y pensando que nos podría perjudicar por la gran riqueza biológica que tenemos es algo que todavía no está considerado en nuestros planes. Bueno, yo concuerdo aquí con Juan Cheput. Yo creo que sí debemos hacer un análisis exhaustivo si realmente los transgénicos generan un daño o no generan un daño. Ok, en todo caso, quedamos en el tema técnico. Los estudios que se hacen en el mundo todavía no son suficientes. Y es un tema muy técnico, perdón. De acuerdo, Víctor. O sea, nadie puede decir si es bueno o es malo porque aún no hay evidencia fáctica, porque el tiempo que ha transcurrido es muy corto. Pero creo que todos los partidos políticos concuerdan, la riqueza biológica de nuestro país es de tal magnitud. El derecho del usuario de saber si consume o no transgénicos, eso sí, que vaya en el... Eso sí, claro. Mira, pero si en el Perú de hoy existe una ley para que tiene que ver con la comida chatarra y ni siquiera se reglamenta de tal forma que no se puede aplicar. Existen leyes Pero han habido lobbies muy fuertes para que para que uno come una galleta y no sabe si está comiendo... Por eso mismo, por eso te pongo el antecedente anterior. Yo creo que un nuevo parlamento tiene que fijar exigencias en ese sentido. Ok. Esto es Habla el Pueblo y nuestros panelistas desde el otro lado de la pantalla opinan. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Una pregunta para el ilustre caballero, Juan Cheput. Conociendo su vasta experiencia y como excelente caballero y conocedor del problema del país, quisiera preguntarle, de llegar al Parlamento, ¿qué ley es la que más le preocupa o lo que va por sustentar? No sin antes decirlo a Juan Cheput, que se puede comunicar con este teléfono al 996. Ok, le agradecemos, le agradecemos. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Mire, quiero hacer, en las redes sociales, usted sabe, va corriendo mucha información. Al señor Besa quería hacer una consulta.
de repente por ahí nos puede hacer la aclaración. ¿A quién es la pregunta? Para el señor Benza Fluker. Sí, en las redes sociales va circulando información que la madre de la candidata de su partido ha sido, la candidata Verónica, ha tenido detención por terrorismo. No sé si quizás el señor podría darle alguna, o quizás tenga conocimiento de todo ello. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Estoy de acuerdo con el señor Fluker, ¿no? Que dice que cuando se trata de un partido de derecha, las cosas están bien. Cuando se trata de una agrupación de izquierda, las cosas están mal. A la entrevista de ayer, esas señoritas, todo lo que han hablado, barbaridades, ¿no? El 80% de los medios de comunicación están en manos de está bien. El poder oculto está bien. Y nadie dice nada y cambian de pregunta. El tratamiento de los invitados es diferente. Y se observa, ¿no? Esa es mi crítica. Okay. Bueno, nosotros le agradecemos por su llamada. En esta mesa somos plurales, abrimos los teléfonos para que la gente pueda participar libre, abierta, democráticamente y, en todo caso, las respuestas de las panelistas del día de ayer, como la de hoy, están expuestas al escrutinio público para que finalmente usted, amigo televidente, decida. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Esto es Habla el Pueblo. A mí me parece que todas las discusiones que hacen todos los candidatos deberían de preocuparse en dos cosas nada más. Lo primero, sancionar al presidente corrupto con una cadena perpetua. El segundo, en las elecciones no debe haber encuestadoras. Esa es la opinión secreta de cada gente a la hora de votar, para que vote con conciencia, para que no haya manipulación. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Manuel, hay acusaciones en las redes sociales de que la mamá de Verónica Mendoza habría tenido vínculos con terrorismo, supongo yo. Yo me imaginaba hace 4 días que después de la salida, porque la imaginaba, de Guzmán y de Acuña, iban a comenzar a llover por parte de la gente de derecha, de buena o mala voluntad, acusaciones de que somos comunistas, de que somos terroristas. Ahora la mamá de Verónica resulta que por primera vez escucho que había sido terrorista. No, por favor. ¿Ser comunista es una acusación? No, pero en el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio no se define comunista. Yo soy de izquierda cristiana, por ejemplo, ¿no? Es un frente que es básicamente de izquierda nacional. Pero ser comunista es bueno o es malo. Por ejemplo, yo le entrevisté... Yo nunca he sido anticomunista, pero nunca he sido comunista, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el comunismo ya, tal como se dio en Rusia, China, ya fracasó. Yo no soy ni estatista ni privatista. Y por eso es que estoy en desacuerdo con esta constitución que es privatista. Y el privatismo está afectando al pueblo. Bueno, quiero comentar que en esta mesa hubo un panelista que le dijeron, usted es fujimorista, y el señor se molestó y dijo, ¿por qué me echan barro? Bueno, entonces no sé si ser fujimorista sea bueno o malo. Es que hay derecho a que se tiene que respetar la ideología de las personas. Una persona puede optar por el comunismo y no es malo en la medida de que no opte por el camino de la violencia. Todo depende de qué manera quiere conquistar el poder. Y si va por el camino de la violencia, ahí sí estamos entrando en una cuestión penal. Ahora, en relación a lo de Verónica, me parece inaceptable que por alguna situación, que puede ser una calumnia, puede ser una verdad, ella no tiene por qué asumir la responsabilidad de lo que su mamá puede haber hecho. Pero yo creo que más que nada es una bajeza, pues nunca se ha sabido de que la señora sea terrorista, más aún es de nacionalidad francesa. Conga, tía María, ¿va o no va? De acuerdo a lo que se acuerde con la población, y siempre y cuando se esté de acuerdo con la población y no afecte a la población, debería ir. ¿Va o no va? Yo creo que no podemos vivir de espaldas a los proyectos mineros. Nosotros necesitamos recursos para que de esa manera se puedan hacer una serie de obras de infraestructura, de educación y salud. Pero existen leyes como la de la consulta previa y también tenemos que ver que no se dañen los páramos o algunos elementos geológicos importantes. Entonces se tiene que tomar en cuenta lo que diga la población. La inversión minera ha caído en el mundo, en Australia, Canadá y en todos los países del mundo, ¿ya? No por tía María ni por Conga, sino por todo lo que significa la caída de los precios del oro, del cobre y todo lo demás. Tía María tiene 2 partes y una de ellas está muy cerca al río y es inevitable la contaminación por aguas subterráneas. Tía María. Así es, el caso de Tía María. Por lo tanto, si no se consulta a la población y si no se le informa previamente y si no se estudia
seriamente, no podemos aceptar cualquier inversión minera. O sea, yo estoy por la minería responsable, como en Canadá y Australia, por ejemplo, porque hay leyes claras. Pero no se trata de pisotear a los pueblos del Perú. Yo soy patriota y no creo que se trate por beneficiar. A ver, ¿cuántos puestos de empleo queda la minería? Por cada $750.000, un puesto de empleo. En cambio, la pequeña empresa que crea un puesto de empleo de la misma calidad con $5.000. ¿Ya? Por lo tanto, la minería, bienvenida. Sobre todo para las divisas. Pero para la creación de empleo, no sirve. Yo tengo una pregunta y se las dejo. Juan, tú has dicho consulta previa, que decida la gente. Y si la gente dice no, ¿es no? ¿O imponemos el imperio de la ley? No, no es una cuestión de imponer el imperio de la ley. Yo creo de que es un tema muy complejo que involucra un aspecto tecnológico, como ha señalado Manuel. Hay tecnología de punta que permite la explotación minera, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que es un asunto de fondo. Mira, por ejemplo, en Colombia ¿tú sabes dónde va el agua y dónde va el mineral? Yo quería ir a lo que dice Manuel. Él dice, el agua en Tía María pasa por debajo donde hay digamos, fluidos de aguas subterráneas. Mira, parece que la gente dice no. Claro, pero la gente dice no y por otro lado tiene que haber un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental puede identificar vulnerabilidades que hacen imposible la explotación minera. Entonces, en ese sentido, o se aplica una buena tecnología de punta o el proyecto no va. Y eso no es ir en contra de la minería. ¿Y si la población dice no? Si la población dice no y tiene sustento, en base a un estudio de impacto ambiental, pues se le tiene que tomar en cuenta. Eso es lo que indica la ley. ¿Y si la población dice simplemente no? No, pero por capricho no se puede aceptar. Yo no creo que haya capricho de aquellos campesinos. Y no hablo de Tía María. Pero en ese valle, el Perú tiene 2 valles con un río, con ríos que están los 12 meses del año operativos, que son el Santa y el Tambo. Y justamente se trata de malograr el río Tambo, donde la agricultura es una actividad extraordinaria. Entonces, no hay que pensar que solo la minería puede salvar al Perú, ¿eh? También la minería, pero ¿y la agricultura? ¿Por qué está tan abandonada? ¿Por qué ni siquiera se le quiere consultar a la gente? Es muy fácil desde Lima decir, no importa. Pero el 50% de nuestras exportaciones son en base a minería. Sí, pues, pero está mal distribuida, ¿no? Resulta que ese buen dinero está mal distribuido. Yo quisiera señalar... La desnutrición ha aumentado en el Perú. No podemos vivir de espaldas a la minería. El Perú es un país eminentemente minero, ¿no? Lo que sí debemos es respetar a la población. Y creo que en conjunción entre población, la consulta previa y las entidades del gobierno, pues deben trabajar conjuntamente para que la minería sea viable, en el caso de que sea viable, y trabajar de la mano. Mira, El problema está que muchas veces no se ha trabajado en la mano y también se ha ido en contra de la población, y creo que eso no debe pasar. De acuerdo. Hay ejemplos de convivencia entre la minería y la población. Yo he tenido, cuando fui ministro de Trabajo, por ejemplo, lo que sucedía en Extrata, la minera Extrata con Espinar. Si uno llega a entender que la población tiene necesidades de índole de salud, de educación, de infraestructura, y la minera colabora con eso, inclusive la minería financiaba estudios a los jóvenes para que sirvieran luego a través de una serie de encadenamiento de servicios a la propia minera. Entonces había todo un sistema y un círculo virtuoso que permitía que convivieran minería y población. ¿Qué pasó luego? Vino el famoso proyecto de Alan García de pedir el lóbulo minero, etc., y se desfinanciaron todos los proyectos y volvió el caos. Entonces, lamentablemente, el APRA, con su actitud de pedir el lóbulo minero, destruyó un círculo virtuoso que había de relación entre minería y población. ¿Se debe renegociar los contratos? ¿Pero por qué? O sea, yo pienso que los contratos, en la medida, tendríamos que hablar de manera más concreta de qué tipo de contratos se tienen que renegociar. No, en ese caso ya te expliqué lo que sucede con el gas. La renegociación no tiene sentido, lo que se tiene que ver es de qué manera se hace rentable. Mire, todo contrato puede ser renegociado, todo contrato. Lo que se necesita para que sea renegociado es que ambas partes estén de acuerdo. ¿Y qué pasa si no están de acuerdo una? Hay que ver la manera de que ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Pero todo contrato puede ser renegociado. Siempre y cuando ambas partes y si una parte no está de acuerdo, que involucra la intervención del Estado. Pero ese es un tema ya... No, el CIADI. Claro, exactamente. Lo que creo es que el Estado debe conversar con la otra parte y tratar de llegar a un acuerdo. Pero no puede tampoco patear el tablero. Esa es una de las razones por las cuales queremos que esta Constitución se cambie. Segundo párrafo, artículo 62. Los términos contractuales no pueden ser modificados por ley. ¿Eso lo dice alguna otra Constitución del mundo? No. Esto es un tema del derecho civil, del derecho penal en otras partes. Pero acá es un tema constitucional. En otras palabras, es un candado para que
cualquier contrato mal hecho sea eterno y no haya posibilidad que el Congreso lo modifique. Si no paga impuestos, que deje de pagar impuestos toda la vida. Si acepta la jurisdicción internacional por cualquier litigio, que siga sucediendo para siempre. Si contamina, que siga sucediendo para siempre. Okay. Sobre eso quiero que nos vayamos a un tema bien sensible también para la producción, el tema del agua. Hay denuncia de que en Lima se quieren repartir el suministro del agua en 4 posibilidades y a través de las famosas APPs. ¿Qué piensas, Juan Cheput? Bueno, yo pienso que no debe haber privatización, pero sí se tiene que buscar mayor eficiencia en Sedapal. Más del 50% del agua que produce Sedapal se desperdicia de diversas maneras, por fugas, por falta de mantenimiento, por conductos clandestinos. Entonces, lamentablemente no hay una adecuada gerencia. Entonces eso impide que la matriz pueda llegar a todos. Por otro lado, el ordenamiento de Lima como ciudad genera de que permanentemente se tenga que estar tendiendo tuberías. Muchas veces el asunto de fondo tiene que ver con el ordenamiento territorial, que lamentablemente en el país en general se crece de manera desproporcionada. Sedapal para mí es una empresa estratégica nacional, no puede ser privatizada. Sedapal tiene que seguir trabajando y sí estoy de acuerdo con Juan, en la cual pues debe modernizarse y trabajar de la mejor manera. Por ejemplo, hoy vemos el crecimiento hacia arriba y eso ha traído pues un colapso en cuanto a tuberías. ¿Por qué? Porque ahora pues en lo que antes habían 2 o 3 casas o 10 casas por una cuadra, pues hay enormes edificios. Entonces yo creo que se tiene que modernizar y actualizar. Obviamente es una inversión muy grande, pero creo que el Estado tiene que trabajar en ello y en forma rápida. Ok, vamos a ver qué opinan nuestros amigos televidentes. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, Julio Calle, Villa El Salvador. Mi pregunta es para 2 panelistas, para Juan Cheput. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que él no cambie en lo que está proponiendo, ¿no? Él ha cambiado de partido, él ha sido una persona que ha estado también en el gobierno cuando se han negociado los TLCs, ha estado también en PPK, entonces ha sido un negocio no rentable para el Perú. En segundo lugar, mi otra pregunta es para el señor Benza Fluker. Sé de su trayectoria, un constituyente reconocido. Quisiera saber, ¿realmente se convencen ustedes, el Frente Amplio, de cambiar la Constitución? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? Y bueno, sobre la regulación de medios también, que me agradó bastante ese tema. La regulación de medios también sería, ¿en qué año? ¿En el primero, el segundo año? ¿Cómo lo harían? Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Brevemente, le escuchamos. Sí, con respecto a los panelistas, sinceramente quiero dar mi opinión, mi punto de vista, ¿no? Al respecto de esta coyuntura política. El pueblo realmente está indignado por toda esta democracia, porque no debería llamarse democracia, sino burocracia. Y sinceramente pedimos a la gente que tenemos conciencia social que esos partidos ya, como APRA, Fujimori, PPK, Toledo, deberían ya desaparecer, porque allí... Ok. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Breve, por favor. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, le estamos escuchando. Vea usted, el Perú es un país con fronteras. Para los 3 panelistas, yo no he escuchado a ningún candidato para presidente hablar de la frontera Perú-Colombia, que tiene 1.629 kilómetros, donde hay pueblos completamente abandonados desde el tratado del año 39. Sin embargo, Colombia... Ok, muchas gracias. El tema de fronteras vivas. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas Sí. noches. Quería preguntarle al señor Fluker, por ejemplo, más que nada de la señora Verónica Mendoza, si se va a respetar el agua, si va a ver que no se privatice, y más que nada si los recursos estratégicos como, por ejemplo, el aeropuerto, los puertos, el gas, el petróleo, va a regresar para el peruano, ¿cómo lo va a hacer? Y es importante cambiar esta constitución, yo te comparto con eso, pero le pido por favor el matrimonio gay sí que no se haga. Eso sí, por favor. Ok, muchas gracias. A ver, bueno, comenzaremos por lo último. En 20 segundos,
Unión civil, sí o no, matrimonio homosexual. Unión civil sí, para efectos hereditarios, ¿no? En temas de adopción no estoy de acuerdo. Unión civil patrimonial, sí. De ninguna manera no está contemplado en nuestro plan de gobierno aquello que tenga que ver con adopción de hijos. Te hago la pregunta que dijo la señora. ¿Qué garantía de que no cambies? ¿Cambiaste partido anteriormente? Y yo cambié una sola vez de partido y renuncié por una cuestión que en su momento fue felicitada por todos. Eso hay que recordarlo. Se escribieron columnas, editoriales, donde felicitaban mi renuncia a Perú Posible por situaciones insostenibles. Si eso no le gusta a alguien, es su problema. En el caso del señor que llamó, que le agradezco la pregunta para permitirme aclarar en ese sentido. Y la mejor respuesta es mi trayectoria. Yo soy una persona de convicciones y a lo largo, independientemente del partido donde he militado, mis convicciones siguen siendo las mismas. Manuel, si van a hacer cambios, ¿lo van a hacer en el primer año, segundo año? ¿Y cómo van a hacer esos cambios? Bueno, habló Juan de algo que me es muy familiar, ordenamiento territorial. Eso es planificar. La planificación es imposible con esta Constitución, ¿ya? Que dice que el Estado no debe intervenir, artículo 60. Yo he sido director del Instituto Nacional de Planificación. Ahora no se planifica nada en el corto, mediano, largo plazo, ni a nivel nacional, regional ni local. Todo se comienza de nuevo, al tuntún. La planificación concertada, dialogada con la población, debe ser dialogante también con el presupuesto, que es el único instrumento real de gobierno del Estado. Bien, lo otro, que deben haber fronteras vivas, sin duda, pues. Sin duda, porque eso es parte de la defensa de la patria. Mi padre colocó los límites con el Ecuador después en el año 48, más o menos, a un homenaje a mi padre marino muerto, porque estuvo en eso. Y él, mi hijo, siempre defiende las fronteras vivas, porque ahí no vive nadie, me dice, ¿no? Víctor, ¿cuál fue, tenemos poquísimos, nos quedan 4 minutos, Víctor, ¿cuál fue, a tu juicio, el mejor presidente y el peor presidente que hemos tenido? El mejor presidente que hemos tenido, obviamente, ha sido el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿El peor de todos los que hemos tenido, quién sería? Prefiero... ¿Alguno? No, prefiero no. Solamente me quedo con el mejor. Ajá. ¿Pero alguno por aproximación? Ninguno. Juan Cheput. Del periodo que yo he vivido, el mejor presidente, Valentín Paniagua, tengo que reconocerlo, hizo mucho en corto tiempo, y el peor presidente, el primer periodo de Alan García. Manuel. Yo creo que el peor presidente fue Fujimori, sin duda alguna, por razones económicas, políticas, morales, etc. Y que yo creo que cambió la historia del Perú, ¿no? Y en cuanto al mejor, pues ahí hay que discutir largo, ¿no? ¿Quién podría ser? Podría estar Paniagua, Belaúnde no. Paniagua. Ahora, Paniagua en eficacia, disculpa Manuel, es verdaderamente duda, impresionante, sí, claro. Lo que hizo en tan corto tiempo. Sin duda, porque en 9 meses fue extraordinario lo que hizo. Ahora, mira, se preguntó sobre, tú dijiste algo sobre recursos estratégicos, ¿no es cierto? Te felicito. Porque resulta que esa es mala palabra para los neoliberales. El agua es un recurso estratégico, pero la electricidad también, el gas también, ¿no? Y mira, ¿a quién la vendió Fujimori la electricidad? A los chilenos. Víctor, si tuvieras que elegir entre todos los que van en la lista parlamentaria a alguien que tú dijeras, lo recomiendo y que voten por digamos, por tu número y también por la otra persona, ¿quién sería? Yo creo, es una pregunta bastante delicada y difícil. Yo creo que las 35 personas adicionales a mí son buenas y pueden votar por cualquiera de ellas. Ninguna, por cualquiera de las 35. Juan Cheput. Que escojan igual dentro de la plataforma de 36 personas de Peruano por el Cambio aquellas que consideren más conveniente para lo que piensan para el país. Yo creo que está conformado por gente de gran calidad. ¿No quisieras elegir o recomendar a alguien en particular? Yo creo que los 36 tienen actitudes, cualidades y cada uno de ellos puede brindar algo desde su punto de vista y desde su formación al país. Manuel. Voy a cambiar tu pregunta. Mira, en el caso de la lista tuya, yo creo que si yo fuera votante de PPK, que no lo va a hacer jamás, votaría por ti y por mi primo, no por ser mi primo, por Fluker, que es el número 13, porque haría mucho por los discapacitados. Y en mi caso, el Frente Amplio tiene un equipo extraordinario de gente que en realidad no nos han dado muchas oportunidades y gracias a
este canal, por primera vez estoy en televisión. Con toda la experiencia que me traigo. Yo quiero agradecerle a Manuel su generosidad de caballero, lo conozco, siempre ha sido un caballero y un profesional de primer nivel y creo que sería un excelente representante en el Congreso de la República, Manuel Benzafón. Ok, tenemos 3 minutos para un tema que es difícil. ¿Creen o no en las encuestas y cómo vamos con eso en lo que nos queda? Bueno, las encuestas, si bien son fotografías del momento, creo que no se han estado manejando de la mejor manera, ¿no? Porque considero que inclusive han estado induciendo el voto. ¿Alguna en particular? No, ninguna, pero he estado viendo varias, ¿no? He estado viendo varias. Por lo que yo veo sobre mi partido, considero que estamos en una situación un poquito mejor y que estamos subiendo día a día. ¿Le crees a las encuestas cuando suben? No, nosotros creemos. Nosotros estábamos, desde cuando estábamos en 0.5, pensábamos que nosotros estábamos un poquito más y siempre seguimos. Estamos trabajando con el mismo ahínco, con las mismas ganas, sin criticar y sin dañar a nuestros rivales. Juan Cheput, las encuestadoras y las encuestas. Soy ingeniero y no subestimo las encuestas. Yo creo que cuando tenemos un universo tan amplio de encuestadoras, 5 o 6, lo que hay que ver es las tendencias, ¿no? Y de las encuestas bien hechas, nadie duda de ellas. El manejo que hay de ellas en los últimos tiempos en el contexto. Pero yo creo que si pensamos en un lote de encuestadoras, aproximadamente 5, donde están CPI, GFK, Ipsos, Datum, IMACEN, ¿no? Fundamentalmente, son encuestadoras serias. Que no pueden tener ningún tipo de cuestionamiento y a veces la gente se confunde porque las compara entre ellas, pero si analizamos tendencias, has mencionado a 2 de ellas, de las que el señor Montesinos textualmente dijo: yo a Datum le daba $30.000 al mes, a CPI le daba $20.000 por cada encuesta que me traía, y Apoyo, hay documentos que lo prueban, trabajó directamente con el gobierno de Alberto Fujimori y Montesinos. O sea, ¿te parece es una etapa negra, pero en los juicios creo que salieron bien libradas. Por eso yo te digo, si pensamos en el momento actual, yo lo que analizo son tendencias y en las tendencias todas están iguales. Los 3 partidos acá presentes. ¿Confías entonces en las encuestadoras? No las subestimo. No, mi confianza no es ciega, los veo como instrumento estadístico y por eso me interesan más las tendencias. Confiables, sí. Ok. Manuel. Bueno, yo voy a contar mi experiencia en Bolivia. Yo he trabajado en Naciones Unidas en Bolivia y cuando se trataba de que UNICEF contrate una encuestadora a nivel nacional y una de las postulantes era una peruana, yo dije, qué maravilla, ¿no? Yo era jurado, pero era Apoyo. Ahí dije, no. Porque Apoyo había venido sistemáticamente apoyando a Fujimori, inflándolo artificialmente. De lo demás no puedo hablar. Sinceramente. ¿Crees o no en las encuestadoras? Como tendencias generales, coincido con Juan Cheput, haciendo un promedio de todas, ¿ya? Pero Apoyo, francamente. No. Ok, ¿cómo se ha reconfigurado el plano electoral con la salida de estos 2 candidatos? Bueno, yo creo que... En 20 segundos, yo sé hace poco estaba escuchando el anterior programa y sí, ha vuelto a empezar un nuevo proceso electoral. Y creo que los partidos van a trabajar duro para lograr llegar al segundo lugar, ¿no? Juan Cheput. Hay una nueva geografía electoral y me permite recomendarle a los amigos de Todos por el Perú que no echen tierra ni lodo sobre algo que no es un fraude, sino simplemente es una especie de sanción por haber ellos estado completamente desorganizados. Manuel. Yo diría que este nuevo comienzo de la campaña electoral va a reacomodar la cosa y que aquí en la anterior mesa se le dio la importancia que tiene a las posibilidades del candidato Barnechea y se le quiso recortar las posibilidades a la candidata Verónica Mendoza. Yo creo que estos 2 son los que más van a avanzar. Okay. 10 segundos para dirigir, ¿qué? 5 segundos para dirigirte a tus electores. 4 mejor, por favor. 3. ¿Ah? Por favor. Sigue recortando, güey. Por favor, Maín, con la brevedad. Bueno, desde acá les digo, amigos, que el Frente Amplio tiene un programa muy rico, bien elaborado en todas las áreas, porque tenemos técnicos de primera calidad. Y que yo soy un servidor desde los 16 años. Ya he sido diputado nacional y mi vocación es de servicio. Por eso soy sociólogo, economista y planificador. Juan Cheput. Estimados amigos, voten por Pedro Pablo Kuczynski y Peruanos por el Cambio. Es una plataforma que tiene ideas, propuestas y equipos listas para trabajar desde el primer instante y aléjense de los improvisados, que por lo general son simplemente cantos de sirena que a nada conducen. Víctor. Estimados televidentes,
voten este 10 de abril por Alfredo Barnechea, creo que es la mejor opción. Considero que tiene un equipo muy bueno, tiene 36 candidatos al Congreso que no tienen ningún cuestionamiento y estamos trabajando para servirlos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Habla el Pueblo Electoral, un espacio creado básicamente para la participación del público, un ambiente de pluralidad democrática. Nos vamos hasta el día de mañana. Adiós. Lucha con firmeza.